Continuamos viendo Secretos Compartidos por Canal 13, Televisión Abierta. Bueno, y seguimos disfrutando de nuestros secretos compartidos con la visita, con la cálida compañía del señor Antonio Tello, poeta, escritor, bueno, con más de 100 títulos, ¿no? Es cordobés, nació en Villa Dolores, actualmente reside en Barcelona, bueno, llegó a París en el 75, luego de ser, bueno, de sufrir un destierro aquí por nuestro país, y hoy está nuevamente en la ciudad de Río Cuarto, bueno, con una obra, la última obra, Nadadores de Altura, y también está con nosotros para compartir todos sus secretos. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy contento de estar aquí y de descubrir tu belleza también. Bueno, muchas gracias por el piropo. Bueno, pero contanos un poco qué se siente esto de volver a esta ciudad, ¿no? Que te vio partir en algún momento también. Y... Bueno, siempre lo digo, sobre todo desde hace años que vengo haciendo visitas anuales, cada vez más largas. Es tanto el afecto que siento, que recibo en esta ciudad, que me obligan a volver y me hacen sentir mucha nostalgia cuando estoy allí por esta ciudad, por mis amigos, mis hermanos, mi madre, que están todos aquí. Es mucho el afecto que tengo de toda la ciudad. Y esto es lo que siento, es decir, deuda afectiva. Afectiva, ¿no? Emocional. Sí, las otras no. De las otras no quedaron. Pero bueno, vamos a contarles un poco cómo ha pasado tu vida, ¿no? Todos estos años. Has hecho de todo, sos periodista también, has vivido el periodismo en Barcelona. Sí. Bueno, has hecho teatro, cine. Sí, bueno, yo siempre he creído que el creador, el poeta, ha de ser un hombre completo, culturalmente completo, y abarcar dentro de sus posibilidades todas las disciplinas que le sean posibles, desde la economía, la ciencia. Todo vale para nutrirse. Todo vale para nutrirse y también todo vale para sobrevivir. Es decir, uno no tiene que hacerle asco a ningún tipo de trabajo y sobre todo porque ese trabajo forma parte del espectro de la expresión de un poeta. Entonces, eso implica tener siempre voluntad para trabajar, para progresar, para no creerse también que uno lo sabe todo a las primeras de cambio. Y esta sensibilidad, bueno, ¿cómo se va alimentando también? Tratando de ponerse en el lugar del otro, de sentir también esta búsqueda del sentir, ¿no? Bueno, hace muchos años, cuando yo estaba saliendo de la adolescencia y que presentí que podía ser poeta, ¿Por qué presentiste eso? Bueno, porque es algo que te lleva a expresarte de un modo especial, y el modo especial más sublime que existe dentro de la literatura es la poesía. Entonces escribí un poema del cual solo recuerdo que hablaba de un árbol despojado y todo esto, y se lo di a leer al poeta Guevara, que era mi compañero en ese momento en la radio. Y todo lo que me dijo Osvaldo fue, bueno, ya hablaremos. Claro, ese ya hablaremos para mí fue un eterno, golpe, como diría Roberto, al plexo solar. Pero sí que me tocó mucho. No volvimos nunca más a hablar del poema, pero yo sabía que ser poeta, hay personas que nacen con ese talento especial, y otros que para hacerlo han de recorrer un larguísimo camino. Y este era mi caso. Es decir, porque cualquier persona puede escribir un verso o algo que se parezca a un verso, pero hacer poesía es algo totalmente distinto. Es alcanzar un registro del lenguaje donde uno pueda expresar algunos aspectos del alma humana, algunos aspectos mínimos de la condición humana. Decir la verdad, y decir la verdad implica un autoconocimiento y un conocimiento del lenguaje que no lo tienes cuando eres adolescente, pero lo tienes, puedes alcanzarlo o aproximarte
yo estoy en vías de aproximación. Después de trabajar mucho sobre el lenguaje, de observar a la gente, de tratar de comprenderla, de saber que te tienes que poner en el papel del otro, en el lugar del otro, para llegar a entender la complejidad del ser humano. Antonio, ¿y qué leías cuando eras chico, cuando empezaste a descubrir esta necesidad de decir, de escribir? Bueno, no leía poetas. ¿No leías poetas? No leía poesía. ¿No? No, pero sí que hay una cosa interesante. Creo que ya estuve siempre impulsado a la escritura, impulsado a la narración, impulsado a contar cosas. Mi abuela materna me contaba historias de indios. Mi madre, que es muy católica, pero no iba a misa, me obligaba a contarle la misa. Y después algunos amigos me obligaban a contarles las películas que no entendían. Entonces siempre estuve contando. Bueno, pero aparte de esto, me sucedió algo que después he reflexionado, que he sido muy afortunado. Estaba viviendo en el Cerro Áspero, 2 años estuve allí. ¿En tu infancia? Sí. Estuve allí y un ingeniero, bueno, en las minas del Pueblo Escondido, sí, me refiero, había un ingeniero italiano con el que habíamos hecho una especie de pacto. Yo le contaba historia argentina, te imaginas lo que puedo haberle contado a los 9, 10 años. Bueno, pero algo de cuentos ya había, sí, por ahí. Hablaba incluso de las Malvinas, que me interesaban mucho, y él me contaba historias que me fascinaban, unas historias realmente maravillosas, a la orilla de uno de los arroyos que pasa por allí. Sí. Y siempre nos juntábamos. Y después, cuando se fue, este hombre se despidió, me dio un paquete y me dice: Antoñito, aquí están todas las historias que te he contado. Y era la Ilíada y la Odisea. Mirá. De modo que yo tuve la suerte de que tuve conocimiento de las historias, de esas historias tal cual las habían recibido los griegos primitivos, es decir, de un modo oral. Y a los 10 años. Y a los 10 años y de modo oral. Después, claro, muchas de las historias que yo leí, las leí de esas mismas, las reconocía, pero siempre me sonaba su voz. Y esto fue una de las cosas maravillosas que han ido nutriendo mi tendencia, mi vocación hacia la escritura. Sí. Bueno, y por París, por España, bueno, ¿cómo fueron tus días? ¿Cómo fue tu vida por allí? Bueno, desde el año 75, ¿verdad? Sí. Bueno, sabes que toda expulsión, todo destierro, toda forma violenta de que te aparten de tu tierra genera un dolor muy profundo. Y en mi caso solo fue dolor, no hubo rencor. Por otra parte, porque yo siempre entendí que la justicia, o la defensa de la justicia, la defensa de la libertad o de los principios de la libertad, no deben conllevar a actitudes que te identifiquen precisamente con quienes han provocado tu dolor. Ese sentimiento, porque si no, si yo siento dolor, siento resentimiento, siento rencor o ganas de matarlos, estoy siendo igual que ellos. Y yo siempre dije que por ese lado no me iban a derrotar nunca, nunca. Muy bien, y así partiste entonces. Sí, bueno, como todo desterrado, los inicios son muy difíciles, pero yo me sentía realmente fuerte en este sentido. Seguramente me blindé de alguna manera contra la nostalgia, contra todas estas cosas para sobrevivir, pero mi misión era esa, la supervivencia, que es un poco la metáfora de nadadores de altura. ¿Por qué busco la imagen del nadador? Porque es aquel que se lanza al mar a hacer un largo recorrido y no sabe si llega a la costa. Y en esa Pero si no se quiere perder esta experiencia, ¿no? Sí, en esa resistencia sobrehumana está precisamente el alcanzar la costa y poder ser feliz y contarlo. ¿Y qué necesita este hombre, Antonio Tello, para ser feliz? No, yo soy un tipo feliz. Tipo feliz porque
Ya planté hace muchos años un árbol en el Mogote. Sí. Me he casado, tengo 3 hijos y he escrito más de un libro. Así que si dicen todas esas cosas, ya no puedo decir que soy infeliz. No, seguro que no. No, y también siempre reconozco que aún en los momentos más críticos he tenido gente que me ha ayudado. Gente que ha aparecido, incluso sin conocerla, y me ha echado una mano. Y no sé, es como algo milagroso, y esto me ha permitido también sobrevivir. Son fórmulas de resistencia, de supervivencia y de encontrarse con los demás. Y no, ¿sabes qué pasa? Que gastas mucha energía con el rencor, con el resentimiento, con lamerse las heridas, es decir, hombre, tengo mala suerte. Claro que puedes tener mala suerte, irte un periodo mal, pero en definitiva, si piensas que te va a ir bien, tarde o temprano te tiene que ir bien. Te tiene que ir bien. Antonio, pero como poeta, ¿qué lectura, bueno, con esa sensibilidad a flor de piel que has sabido cultivar durante todo este tiempo, qué lectura haces justamente de la realidad en este momento social, ¿no? Bueno, que la gente cada vez está más sola, que sufre mucho, sí, ¿no? Bueno, más que de la soledad individual, a mí me ha preocupado siempre esa soledad existencial que padecemos todos, seamos felices o no, siempre la soledad está presente, siempre ese silencio que aturde, sí, nos sobrecoge, y es el que me ha preocupado siempre. También digo que el poeta tiene dos fórmulas de actuación, o 2 líneas de conductas que son paralelas. Una es un compromiso con la poesía, que no es de ninguna manera pactable con nada, porque el compromiso con la poesía es con la verdad. No se negocia. No se negocia para nada, es innegociable. Y por otro lado, el poeta es también un ciudadano, y como ciudadano debe tratar de ayudar a que la sociedad sea mejor. Entonces, actuar de voz, pero nunca comprometer en esas tomas de posiciones a tu poesía, porque no es que sean diferentes. Uno de los principios, siempre dicen por allí que mi literatura es un poco compleja, pero no es así. Si tú lees cualquiera de mis textos, verás que la prosa fluye, que es como un río. Pero parto siempre de la idea de libertad. Cuando tú trabajas un argumento, tú trabajas un guión, haces un libro de poemas y lo sometes a una estructura, estás marcando un argumento. Ese argumento es una prisión, porque no permites al lector que piense. Y yo siempre procuro que piense. Y en ese pensar está la libertad. Muy bien, bueno, mucho para pensar, ¿no? Con este libro que vas a presentar, vamos a invitar a la gente a la presentación, Antonio, si te parece, Nadadores de Altura. ¿Cuándo va a ser la presentación? Aquí lo tenemos, el viernes 18. Viernes. Sí, el viernes que viene, Viernes 18 de marzo a las 21 horas en el Teatrino de la Trapalanda. Bueno, Nadadores de Alturas de Antonio Tello. Allí va a estar Antonio para que pueda conocerlo en persona, charlar, dialogar con él. Así que bueno, siempre es corto el tiempo y me gustaría escucharte muchísimo más, pero la idea es también que puedan leer también alguno de tus títulos. Bien. Antes te recuerdo que el día miércoles 16 hablaré sobre economía y religión en el aula magna de la universidad a las 15. A las 15 horas entonces, el miércoles 16. O sea, el miércoles de la semana que viene en el aula magna de la Universidad de Economía y Religión. Sí, sí. Muy bien, bueno, un gusto conocerte, La verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julieta, a ti, que realmente ha sido un placer. Bueno, bueno, saludamos también a tu señora, que está aquí acompañándonos también, y a toda tu familia, a tu madre también. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, hacemos una pausa. Espero que ustedes también hayan disfrutado este encuentro tan lindo que tuvimos con el poeta Antonio Tello. Ya regresamos con ustedes, no se muevan de allí. Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña, y sé que